la serie Fringe. ¿Y dónde se puede...? Esto, a ver, creo que la emiten en el canal Fox, en algún otro canal de estos, no sé si algún canal normal, y si no por internet, normalmente estas cosas las puede uno encontrar. Alguna historia. Porque En fin. yo es que no veo nunca la tele. Pero la encontrarás seguro, la encontrarás seguro. Fijaros, habíamos hablado del número 5 y el pentágono y el pentagrama. Y el número 6, aquí tenemos el hexágono, una forma muy importante a nivel de naturaleza. Los paneles de las abejitas. Y aquí viene un ejemplo, una interpretación personal de cómo entiendo que las abejas construyen los panales. ¿Os acordáis que hemos dicho antes cómo funcionaba el tema de los patrones de interferencia? ¿Sí? Cuando hemos hablado del experimento de la doble rejilla, ¿sí? ¿Qué hacen las abejas? Zumban. Hacen sonido. ¿Y cómo es ese sonido? Esférico. Entonces, si tienes un montón de abejitas con el mismo cuerpo, zumbando de la misma forma, unas al lado de las otras, los patrones de interferencia que generan Esto se ve muy bien en una serie documental que es muy interesante, del canal Odisea, que sale un matemático que es de Oxford, Dusatois me parece que se llama. Códigos secretos se llama la serie documental. Y no, este es otro. Códigos secretos. Y en este documental Códigos secretos, él no explica esto que acabo de decir yo de los patrones de interferencia, pero se ve muy bien porque ponen, esto lo he sacado del documental ponen en un plano un montón de burbujitas del mismo tamaño, unas al lado de otras, y las aprietan. Y cuando las aprietan, la forma que aparece de forma natural es el hexágono. Y aparece el hexágono porque es la forma que es estructuralmente más fuerte. Y ahora voy a hacer una inferencia a partir de esto. Como es la forma que es estructuralmente más estable o más fuerte, cuando la agrupamos así unas con otras, es la que contiene más energía potencial. Luego veremos respecto al número 6 esto, lo observaremos a nivel matemático. Dime, perdona. Yo que puede ser la más simple también, ¿no? Porque la naturaleza no hace ni de más ni de menos. Hombre, la más simple sería... Las abejas hagan... Sí, pero la más simple desde mi punto de vista sería la circunferencia de la esfera en este caso. Sí. La más económica, quieres decir, eso sí. ¿Las abejas por qué hacen justo esa? Precisamente porque es lo que comentaba. Desde mi punto de vista, porque entiendo que ellas ven los patrones de interferencia de esas esferas sónicas y ocurre como con las burbujas. Y como tienen antenas, ellos lo están interpretando y construyen en función de lo que han visto, de lo que ven. Es mi interpretación personal, ¿Lo de 120 qué? Lo de 120 son los grados que tienen el arco de grados entre sí. Lo que pasa es que si os fijáis, aquí en medio, la intersección entre los tres hexágonos, si unimos, las intersecciones son triángulos equiláteros. Estamos viendo triángulos equiláteros. Lo que pasa es que son los ejes de los triángulos. ¿Lo veis o no? Sí. Pero estamos viendo también triángulos equiláteros. Es decir, el triángulo equilátero y el hexágono son figuras que son complementarias y son inclusivas, unas dentro de las otras. Luego veremos un ejemplo y lo veréis muy claro. Y vamos a entrar a abordar ya el tema matemático directamente. Vamos a empezar a hablar de la identidad de la unidad, porque hoy hemos dicho que hablaríamos de la unidad, de que todos somos uno y formamos parte de ese uno. Una frase de Isaac Newton muy buena. Dice: la unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. Muy, muy buena. Fijaros, estas operaciones las entendéis, ¿verdad? Si multiplicamos 1 por 1 nos da 1. Si hacemos la raíz cuadrada de 1, nos da 1. Si dividimos 1 entre 1 es 1. 1 elevado al cuadrado es 1. Fijaros que la unidad, a nivel aritmético, a nivel de operaciones simples, tiende a conservar su identidad. Por eso estoy hablando de la identidad de la unidad. Tiende a conservar su esencia. Pues bien, todos aquellos números que se acercan a la identidad de la unidad son fundamentales para entender cómo se construye la realidad. Y ahora lo voy a explicar y lo vais a entender. El número phi
El número phi presenta unas propiedades muy parecidas al número 1 respecto a su identidad. Fijaros, si uno coge el número phi y hace su inverso, que se llama... ¿Veis? ¿Os fijáis que son los mismos decimales? ¿Lo veis? Esto es una cosa que solo ocurre con el número phi, que es la proporción áurea, y con otro número que se llama la proporción plateada, que veremos más adelante. El resto de números, cuando hacemos el inverso, no ocurre esto. Imaginaos lo especial que es. A ese nivel. Luego ya sabemos que además procede de una fuente primordial, porque todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor está construido a través de la sucesión de Fibonacci y de la proporción áurea, por ende. Fijaros en este caso, más allá de las comas, en los números. Solo me interesa que os quedéis con los números. Luego veréis que en las diapositivas esas que os he dado están estos números, ¿eh? Los tenéis ahí. Fijaros que tenemos aquí un 1,61, que podría ser un, si queréis, si moviéramos la coma un 16,1 y si le quitáramos la coma un 161. ¿Os acordáis cuántos sutras tenía las matemáticas védicas? 16. 16. Y aquí en el inverso tenemos un 61. Esto es lo que hemos dicho hace un momento, que cuando sus características, sus propiedades matemáticas son cercanas a la identidad de la unidad, son números importantes. Fijaros, si cogemos esta propiedad del número phi y la aplicamos a un número cualquiera, veremos lo interesante que es. Cogemos y aplicamos esta identidad que hemos visto antes, que es phi al cuadrado igual a phi más 1, y lo hacemos con 4. Elevamos 4 al cuadrado y vemos que es diferente a 4 más 1. Fijaros, 4 al cuadrado, hemos dicho que cuando elevamos un número al cuadrado lo multiplicamos por sí mismo, ¿verdad? Es decir, 4 al cuadrado es igual a 4 por 4. ¿Vale? 4 por 4 es 16. Y 16 es distinto de 4 más 1. Pero si ahí en vez de 4 ponemos phi, esa igualdad se cumple. Fijaros esta otra de aquí. El inverso de phi, aquí lo hemos sustituido por 4, es igual a phi menos 1. Claro, si hacemos la operación con el número 4, tenemos que 1 partido por 4 es 0,25 y que 4 menos 1 es 3. Fijaros qué diferentes son los números. Pero cuando hacemos esa operación con phi, sale el mismo número. Es una propiedad matemática muy importante y es única. La raíz cuadrada de 2 es otro número. Ahora vais a ver estos números generatrices que decíamos antes. Tienen propiedades asociadas a phi y a pi, que luego, por motivos que luego iréis viendo y además iré explicando, pero quedaros con la idea de que se proyectan hacia el infinito. La raíz cuadrada de 2, en vez de pensar en una raíz cuadrada, imaginaros cualquier cosa, lo que queráis. Imaginaros una imagen, la del cuadrado, por ejemplo, cuando penséis en raíz cuadrada de 2. Porque cuando tendemos a pensar en la aritmética, nos bloqueamos. O dices, uy, la raíz cuadrada... No, olvidaros. Imaginaros que es un actor. Esto es una película y que el actor tiene un número de serie. ¿Vale? Imaginémoslo así. Para que os hagáis una idea, esta raíz cuadrada de 2 es la longitud que tiene la diagonal de un cuadrado, que sus lados son 1. Cuadrado de lado 1. Los pitagóricos se volvieron un poco tarumbas cuando observaron este fenómeno, porque se dieron cuenta de repente de que no podían cuantificar con números enteros esta longitud, y que si el cuadrado era una de las figuras perfectas, ¿cómo era posible que surgiera un número que no era un número natural, que era un número que tenía decimales infinitos, etcétera, etcétera? Pues esto les llevó un quebradero de cabeza inicial bastante fuerte. Después aquí tenemos la figura de la Vesica Piscis que hemos dicho antes. En la Vesica Piscis, y no vamos a entrar ahora de dónde sale esto, solo me interesa que sepáis que este actor, que se llama raíz de 2, forma parte de la obra principal de la Vesica Piscis. Está ahí metido. Y la Vesica Piscis, esta intersección de la circunferencia, es la base constructiva de la realidad, ¿verdad? Estas circunferencias que se van intersectando unas con otras, pues si la raíz de 2 está aquí, efectivamente está cercana a la identidad de la unidad. ¿Sí? Siguiente.
Bueno, aquí tenemos relaciones aritméticas, para que veáis qué importante es a nivel aritmético la identidad de esta raíz de 2 de este actor, cómo hace cosas parecidas a la unidad, cómo se devuelve a sí mismo como identidad. ¿Lo veis? No hace falta que interpretéis las fórmulas, solo que veáis que raro, ¿no?, que esto sea igual a esto o que esto sea igual a esto, nada más. Son propiedades únicas. Luego tenemos a la raíz cuadrada de 5, que ocurre exactamente lo mismo. Tiene una identidad que está relacionada con la unidad. Además, fijaros que la tenemos aquí, como actor principal también. ¿Lo veis que está el dibujito? Aquí lo tenía también. Se proyecta hacia el infinito, propiedad principal de estos números. La secuencia de Fibonacci está en función de phi y de raíz de 5, porque la raíz de 5 y phi son amigos, primos, hermanos. Están relacionados matemáticamente. Luego lo veremos. Quedaros con el numerito este 2, 2, 3. Bonito, ¿Cómo empieza? ¿Habéis visto? 2 y 2. Lo digo por lo del 11 y estas historias, ¿Veis? Así tenéis un anclaje fácil. Esto es lo que os decía antes. Matemáticamente estos dos números se relacionan. Olvidaros de las fórmulas. Por favor, no os focalicéis en las fórmulas. Las fórmulas van a ir saliendo todo el día. Y las fórmulas son algo que, como nos han enseñado a bloquearnos ante ellas, y en muchos casos a odiarlas, tendemos a sentir que es algo que se nos escapa de las manos. Y no se trata de eso. Se trata solo de que entendamos que están relacionados. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? ¿Os da mucho miedo ver estas fórmulas o no? ¿No? ¿Os da un poquito de miedo? ¿Miedo moderado? ¿Lo cuantificamos o no? Mirad, estas dos son de dominio público en Internet. Esta no. Pero también es una equivalencia real, Os lo digo porque esta la he sacado yo, pero seguro que la conoce mucha más gente. Después está la raíz cuadrada de 3. Y esta me interesa especialmente. ¿Por qué? Porque en esta relación de la Vesica Piscis, veis que está aquí el actor principal, Tenemos aquí, está ring, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 2. La raíz de 3 es la que determina esta línea que tenemos aquí medial, porque es la proporción de la longitud entre la altura y este punto medio de la Vesica Piscis. Y cuando trazamos esta línea, aparecen dos triángulos equiláteros, uno arriba y uno abajo. ¿A alguien le suenan los dos triángulos equiláteros de algo, de algún símbolo que hayáis visto por ahí? ¿De qué? La estrella de... Sí, señora, de la estrella de David, de la estrella de David. Pues la estrella de David sale de aquí. ¿Jordi? ¿No? ¿Alguien? No sé, sí. En fin, pues avanzamos. ¿Qué más? Esta raíz de 3, además, fijaros si es especial, que no solo está en el centro de esa Vesica Piscis, sino que además determina la longitud en un hexágono que tiene los lados de longitud 1, es decir, nos estamos hablando de unidades, la distancia entre dos lados es raíz de 3, es este actor principal. Y el cubo, que es la figura tridimensional del cuadrado, del lado 1, su diagonal es la raíz de 3. ¿Y a que no sabéis por qué esto y esto es así? Porque este y este son amigos, también. Si cogéis un cubo como este y lo inclináis, la proyección del cubo inclinado, luego veremos en alguna imagen que se ve mejor, es un hexágono. Y por eso esta longitud es la misma que esta. Y eso es muy importante para entender este tipo de cosas. Porque cuando aparecen estos números, y cuando aparecen de forma tan clara, es porque nos están indicando relaciones geométricas. Nos están enseñando que estamos viendo lo mismo desde otros puntos de vista. El número pi lo hemos visto antes, pero me interesa que os quedéis con el comienzo del número pi. No necesito que aprendáis ninguna propiedad ahora de pi ni nada por el estilo. Solo que se proyecta hacia el infinito y que empieza con 3,141. Y ni siquiera que os acordéis del número, porque lo tenéis ahí, en vuestros papeles. Después tenemos otro número, que es un número que aparece mucho en las matemáticas y en la física. Vuelvo a decir, no os compliquéis con las operaciones. Solo quiero presentaros a este señor, que le vamos a llamar E, que es un número que determina muchos fenómenos que ocurren en la realidad física y tangible.
Por ejemplo, determina la velocidad en la que se multiplican las células, la velocidad en la que se vacía un depósito de agua, o el periodo de semidesintegración de un isótopo radioactivo. Sabéis que hay elementos que son radioactivos, emiten partículas. Pues el número E también forma parte de todo ese asunto. O por ejemplo, la velocidad a la que gira la veleta cuando sopla el viento. Son cosas que tenemos a nuestro alrededor, muchas, fenómenos físicos, cosas con las que interactuamos cada día, y ese número forma parte de esas relaciones. ¿Sí? Esta es la parte más dura, si queréis, de la presentación, más... Luego ahora vamos a empezar a ver relaciones. Sí. Cuando se produce un fenómeno del tipo que sea, de eso es cómo, eso siempre me intriga, cómo consiguen trasladarlo exactamente a una fórmula matemática para que luego pueda ser reproducido. Hombre, ¿por qué? Ya. Estás observando lo que sea, cómo lo mides de verdad. Bueno, porque hay instrumentos muy precisos de medición. Hay, por ejemplo, para el viento hay anemómetros, etcétera, etcétera, hay mil cosas, ¿no? Quiero decir, hay instrumentos de medición. Sí que es cierto, y yo creo que estás hablando de lo que es la contradicción entre un fenómeno de laboratorio, si quieres llamarlo así, y un fenómeno observable en la naturaleza. Efectivamente, sí, hay desviaciones, pero a ver, ahí tenemos hoy en día instrumentos de medición extremadamente precisos para todo este tipo de fenómenos. Entonces, se puede medir la velocidad a la que sopla el viento, se puede medir la velocidad a la que gira la veleta, los ángulos que recorre, o sea, los grados que recorre. Pero esto tenemos instrumental para medirlo hoy por hoy, y antiguamente mejor todavía. ¿Vale? Esto, mira, no lo voy a explicar sobre el número E. Solo os voy a decir, no voy a explicar la base matemática, solo voy a decir que está muy relacionado con la unidad. Ya está. No quiero complicaros la vida. El número es importante porque está relacionado con la unidad. La secuencia de Fibonacci ya la conocéis. Fijaros que he puesto aquí el arbolito duplicado para arriba y para abajo para que os acordéis de esa propiedad fractal y de que el árbol tiene raíces también. Y lo asociéis a la naturaleza. Esta ya la conocéis, pero resulta que hay otra secuencia aparte de la Fibonacci. Hay otra que se llama la secuencia de Lucas. Y se llama la secuencia de Lucas porque este señor, el señor que la descubrió, Edward Lucas, era un matemático belga, si no recuerdo mal, que además fue la persona que le volvió a dar relevancia a la secuencia de Fibonacci, porque él estuvo haciendo estudios cruzados entre una secuencia y la otra, y la verdad es que nos hizo llegar esta sabiduría de una forma mucho más clara. Para que veáis, esta secuencia se construye de forma parecida, o de la misma forma si queréis, que la de Fibonacci. Mirad, empezamos por el número 2 y el número 1. En este caso no empezamos por 1 y por 0. Es la única irregularidad. Ahora bien, a partir de 1, para construir el siguiente número, sumamos el anterior. 1 más 2, 3. 3 más 1, 4. 3 más 4, 7. 4 más 7, 11. 7 más 11, 18. Y sucesivamente. La serie de los números primos. ¿Os suenan los números primos? ¿Sí? Estamos presentando actores nada más, ¿eh? ¿Qué son los números primos? Va, o algún voluntario, voluntaria, algún valiente. Los que se dividen solo por sí mismos o por la unidad. Perfecto, ya está. Es decir, son números indivisibles, porque eso es lo mismo que decir que no se dividen de forma natural. ¿De acuerdo? Y estos números, ¿por qué os parece que yo pongo que tienen una relación con la unidad? ¿Por qué podría ser esto? Porque estoy diciendo que la clave de estas matemáticas es que estén relacionados con la unidad. Están relacionados con la unidad precisamente por eso, porque no son divisibles. Mantienen energía potencial. Mantienen energía potencial. Por eso están intrínsecamente ligados con la unidad. Después otro número. Quedaros con el numerito. Se llama la constante de la estructura fina. Es una constante que determina la interacción electromagnética a nivel universal. ¿Vale? Pensad en energía en toroides y pensad en 137. Nada más. No necesitáis pensar en nada más. ¿Ok? Uf, se oye por ahí. Se hace largo, ¿eh? Se hace largo esta parte, ¿no? Es la parte, pensad que esta es la parte más árida, porque os tengo que presentar a los actores. Si no hay actores, no hay obra, no hay función. Una vez tenemos a los actores presentados, mejor o peor, podemos llevar adelante la función. Esto es lo que os decía sobre la constante de la estructura fina, ¿eh? Lo que hace es que se caracteriza por la interacción entre fotones y electrones. Es decir, bueno, partículas cargadas energéticamente y fotones que son energía, básicamente.
Y aquí voy a introducir otro concepto que vamos a hablar hoy, porque yo normalmente os digo, no hablo de numerología, y no lo voy a hacer tampoco hoy, especialmente. Lo que sí voy a hablar es de que en la antigüedad se cogieron lenguas y se hicieron unos cálculos tales, astronómicos, de forma que se computaron los nombres para que al trabajar con los nombres y las palabras dieran números que estaban relacionados con esta estructura de la realidad. ¿Habéis entendido lo que he intentado explicar? ¿Sí? ¿Sí? Que se codificaron en la antigüedad las palabras, concretamente por ejemplo en el idioma hebreo, para que al escribir las palabras tuviéramos equivalencias entre número y letras, y algunas palabras se relacionaban unas con las otras porque nos estaban dando pistas o nos estaban explicando cómo funciona la realidad. ¿Sí? Lo vais a ir viendo con ejemplos, ¿eh? Esto es para que veáis que qué curioso que la constante de la estructura fina que caracteriza interacciones electromagnéticas a nivel universal sea el mismo número que en gematría, que es la forma de cálculo del idioma hebreo para las palabras, tiene el valor cábala. La cábala, os suena lo de la cábala, ¿no? Sí. La cábala precisamente es la rama del estudio que se encarga de este tipo de cosas, de ver a qué números equivalen las letras y las palabras. ¿Sí? Y además, por si fuera poco, el ángulo áureo, el ángulo que está directamente relacionado con phi, y esto tiene que ver con la disposición de las hojas en las plantas, con la distancia que hay, que las separa. No vamos a explicar ahora matemáticamente dónde sale, pero sale de phi. Este ángulo es de 137,5 grados. Ya tenemos a 137 tres veces. Cuando lo ves una vez, puedes sospechar. Cuando lo ves dos, empieza a oler. Y cuando lo ves tres, atufa. Y este es el caso. Y cuando lo sumas es un 11. Efectivamente. Eso ya no lo quería decir porque, bueno, creo que es... Ya va implícito. Sí, ya va implícito. Y fijaros otra característica que es interesante de ese 137. Si uno coge los primeros 9 dígitos del sistema decimal, excluyendo a 0, trabajamos con el sistema decimal, y lo pasamos a binario, los únicos números que solo están formados por unos son 1, 3 y 7. Y si uno estudia cómo funciona la conversión entre números del sistema decimal y del sistema binario, es muy interesante, porque en esa operación aritmética se descubren propiedades, y precisamente esto queda reflejado aquí. No vamos a ahondar más en este misterio hoy, porque ya os digo que vamos a ver muchísimas cosas y cada una tiene su intríngulis, y no podemos profundizar demasiado en muchas de ellas. Lo que quiero que hoy cojáis la esencia de todo el tema, ¿de acuerdo? Los sólidos platónicos, ¿os suenan de algo? ¿Cuál de ellos os suena más? Hemos visto uno antes. El cubo, dicen por ahí, ¿no? El cubo. Fijaros, mal llamado cubo. ¿Por qué? Porque su nombre verdadero o su nombre original es hexaedro. Hexaedro dice mucho más del cubo, porque está relacionado con el hexágono. Tiene 6 caras y su diagonal es la raíz de 3, al igual que la distancia entre lados del hexágono. Por eso cuando le llegamos hexaedro, estamos haciendo una asociación directa entre esas relaciones matemáticas. El tetraedro, ¿verdad? Hemos visto el doble tetraedro invertido. Este es el octaedro, tiene 8 caras. O sea, al final, edro es cara. Sí. Y gono es ángulo. Por eso están tantos líos. Claro. Vale. El dodecaedro tiene 12 caras, y fijaros que son pentágonos, y el icosaedro tiene 20 caras, que son triángulos. Luego entenderemos el porqué de todo esto. Ahora me conformo con que los veáis, dando vueltecitas. Son regulares y simétricos, podéis ver, están formados por polígonos regulares y tienen un número de caras tal que encajan de esta forma tan regular. También se los conoce como sólidos pitagóricos, qué extraño, ¿verdad? O sólidos cósmicos, más interesante. Fijaros, ya empezamos a entrar en algo más visual. El cuerpo humano y por ende todos los seres vivos del planeta están formados por largas cadenas de carbono unidos a hidrógenos. Y fijaros, este es el metano. Es la base, digamos, la unidad básica de construcción entre carbono e hidrógenos. Nuestro cuerpo está formado por largas cadenas de este tipo de constructos, de tetraédricos.
Es una simplificación, evidentemente hay muchas estructuras, pero esta es la base. Y esto es otro tetraedro, pero esto es la base del sistema mineral de la Tierra. Está basado en silicio. Un silicio en el centro y hay oxígenos alrededor. ¿No habéis oído nunca hablar de las propiedades de los minerales cuando dicen sí porque te pones un cuarzo y te cura? ¿Por qué pasa eso? Pues pasa porque estamos en la misma frecuencia vibratoria. Son el mismo tipo de estructuras. Además, los cuarzos tienen dos propiedades importantes. Una, la propiedad de resonancia. Son capaces de mantener una resonancia armónica durante un tiempo determinado, y la mantienen a la misma frecuencia. Y además tiene una propiedad también a nivel eléctrico. Piezoeléctrica se llama. Que ocurre lo mismo con una descarga eléctrica. También la mantienen. Por eso los relojes de cuarzo. Fijaros, esto es un diamante. ¿Os recuerda alguna forma que hemos visto antes? El octaedro. Y esto es lo que se llama cuasicristal, que era una forma que hasta ahora se pensaban que era imposible. Pues hace poco un premio Nobel ha descubierto que efectivamente existen. Esto es súper pequeño, es micrométrico, Y esto, fijaros, es una fluorita, se parece mucho a la amatista también. Y fijaros, es un cubo, son cubos. Un hexaedro, sí señora, muy bien. Sí, muy bien lo del hexaedro. Y esto, fijaros, estos son virus. Son virus. Tienen forma de icosaedro. Aquí lo que han hecho es acentuar los lados. No se ven tan claros, pero son icosaedros, pero clavados, clavados. Los retrovirus en general son así. Bueno, y ahora vamos a empezar ya con la chicha. Ya hemos presentado a los actores, habéis visto que todo esto está ahí, y ahora vamos a ver qué sacamos, qué jugo le sacamos a toda la historia, ¿no? Porque hasta ahora os he contado cosas interesantes, pero no hemos visto nada chichoso, ¿no? Como dicen aquí en Cataluña, no hay azúcar en cara, ¿no? No hemos exprimido el asunto. Y pongo ver para creer porque es un poco la historia de lo que a mí me ha pasado. Porque realmente estaba viendo fenómenos matemáticos que los estaba viendo y no me los podía creer. Decía, esto no puede ser, es imposible, no lo puedo explicar. Esto no tiene ningún sentido. Claro, no tenía ningún sentido desde las matemáticas clásicas. O no tenía ningún sentido si uno piensa que está solo y forma parte de algo que está aislado y se va moviendo, hace su vida y va pasando, ¿no? Pero en el momento en que entiendes que todos somos uno, es cuando la cosa cambia. Empezamos hablando con Pitágoras. Pitágoras, qué raro que el tipo supiera tanto, ¿no? Se formó en Egipto, en la capital de entonces, en Memphis, con los sacerdotes herméticos, es decir, los sacerdotes del conocimiento oculto. Y cuando se acabó de formar con ellos, se fue a Babilonia a formarse con los caldeos, que eran la casta de la antigua Babilonia, que eran matemáticos, astrónomos y astrólogos. De los caldeos, de los magos caldeos, se decía que eran capaces de dominar el trueno y el relámpago. Imaginaros. A mí me suena ciencia, pero claro, según y como uno lo vea, es como, tremendo, ¿no? Y este señor que tenemos aquí se formó con ambos. Y así es como debían lucir seguramente las pirámides en el antiguo Egipto, maravillosas, ¿no? Hoy vemos una imagen pálida del esplendor que una vez debieron tener. Fijaros que estaban recubiertas de tal forma que reflejaban la luz del sol a kilómetros, y la cúspide más todavía, los piramidiones. Y esto es una representación artística de lo que pudiera ser la antigua Babilonia, incluida la Torre de Babel. ¿Os suena, no, la leyenda de la Torre de Babel? Y esto es a donde vamos a ir a parar al final. Esto es una representación artística del templo de Salomón. Porque los hebreos y Salomón bebieron del mismo conocimiento. Y aunque reniegan de Babilonia y reniegan de Egipto, porque sabéis que según explica el Antiguo Testamento, los hebreos se marcharon, el pueblo elegido se marchó de Egipto, tienen raíces matemáticas y de conocimiento que se anclan en el Antiguo Egipto y también en la antigua Babilonia. Y este templo
es un compendio de esas relaciones. Vamos a comenzar con otro de los símbolos de la escuela pitagórica, la Santa Tétrada. Pitágoras decía que escondía la relación del número perfecto, el 10. Él decía que el número 10 era el perfecto. Y Oleñes, ¿por qué el 10? Si yo estoy con el 11 y el 11 lo están utilizando aquí y allí y no sé qué, demás. El número 10, ¿por qué el 10? Fijaros, tenemos aquí distintos niveles. En un primer nivel tenemos una circunferencia, en un segundo nivel 2. Esto es la mónada, esto es la díada, que representa la dualidad. Tercer nivel tenemos 3, representa la tríada. Y el último nivel, la tétrada. Los sumamos todos y obtenemos 10. Y si vamos más allá y aplicamos lo que comúnmente se llama reducir un número, volveríamos a 1, porque sumaríamos 1 más 0. Esto es lo que se hace normalmente en la numerología. Y os digo que es una forma de conocimiento antiguo matemático. Es algo que utilizan los ordenadores, aunque mucha gente no lo sabe. Pocas veces. Le llaman raíz digital. Pero se utiliza. Y las matemáticas vorticiales de Marco Rodin funcionan a través de este sistema de reducción. Pues yo estaba investigando las propiedades aritméticas del 10 y de repente pensé, ¿qué demonios puedo encontrar yo con esto? ¿Qué puedo hacer yo con este 10? Y investigando me di cuenta que el sumatorio del número, hacer el sumatorio del número significa coger ese número y sumar desde el 1 hasta el mismo incluido. Me daban 55. Y si aquí hacemos una reducción, ¿qué obtenemos? 5 más 5. 10 de nuevo. 10 de nuevo. Y dije, uy, aquí hay algo. Aquí hay algo. ¿A alguien le suena el 55 aparte? Aparte. Secuencia de Fibonacci. ¿Veis? Ya empezamos a engranar, ya empezamos a arrancar. ¿En qué posición está? En la posición 10, décima. Tenemos que el sumatorio del número 10 es 55 y en la secuencia de Fibonacci, que ni más ni menos es la que marca cómo funciona la organización de todo lo que está ahí fuera, está en la décima posición 55. Y dice, sí, Pitágoras sabía, si él decía que era perfecto es por algo. Décima posición. Claro. Dime. Sí. En Cábala, en numerología cabalística, 5 es Adán y 5 es Eva. 5 y 5 son 10. Muy bien, perfecto. Buena aportación. Es interesante porque si uno estudia los santuarios templos de los caballeros del orden del Temple que hay por aquí por España, hay algunos en los que aparecen 2 pentagramas en las fachadas. Y esos 2 pentagramas es uno hacia arriba y otro invertido, que se engranan uno con otro. Interesante, muy interesante. Fijaros que yo tenía la espina clavada del número 11 y quise engranarlo. Digo, a ver si pasa algo con esto aquí. Fijaros, 55 es un múltiplo de 11. Si yo lo divido por 11, ¿qué me da? 5. ¿Y dónde tenemos a 5? En la quinta posición de la secuencia. Y aquí ya empiezo a ver algo. Digo, hay algo, intuyo que hay algo. Pero habrá más. Y sí que hay más, porque lo que nosotros creemos que son cosas distintas, la serie de los números primos y la secuencia de Fibonacci, en realidad son lo mismo, son cosas que están interactuando. Nosotros lo vemos porque lo clasificamos por sus propiedades aritméticas y lo vemos como cosas totalmente diferentes, cuando resulta que los números son entes dinámicos que están ahí relacionándose. Si nos remitimos a la mónada, imaginemos que la mónada fuera la estructura en la que se replica a nivel fractal la estructura del universo, a nivel de límites, de umbrales. En ese centro de la mónada, en ese centro de equilibrio de fuerzas dinámicas, donde hay un infinito potencial energético, en ese centro es necesario que se cree una interacción más fuerte para que exista estabilidad en todo el sistema. ¿Sí? Pues precisamente en ese centro de interacción dinámica es donde se sitúan estos números importantes, de los que estábamos hablando antes. Y ahora vamos a ver estas relaciones entre los números primos y la secuencia de Fibonacci. Fijaros, números primos, energía. Hemos dicho por qué, porque no son divisibles. Secuencia de Fibonacci, secuencia constructiva. Realidad. Nos vamos a la secuencia, a la serie de los números primos y encontramos
a 11 en la quinta posición. ¿Habéis visto, no? Que dividíamos 55 entre 11 y obteníamos 5 en la quinta posición. Y entonces yo digo, un momento, 11 más 5, 16. ¿Alguien le suena el 16? ¿Sí? ¿Veis qué complicadas, las matemáticas? Complicadísimas hasta ahora, ¿verdad? El comienzo de phi. Fijaros que cuando estamos hablando de fractalidad, phi parte de 1, después se amplía a 6, después otra vez a 1, después a 8. Y no importa dónde esté la coma, no importa dónde comience el número, está relacionado. ¿Entendéis la lógica? Claro, esto por sí solo quedaría como una anécdota graciosa, si queréis. Pero ¿qué ocurre cuando intentamos relacionar los números? Mirad, cogemos el número phi y lo elevamos a la quinta. ¿Esto qué quiere decir? Multiplicamos phi por phi, por phi, por phi, por phi. 5 veces por sí mismo. Y obtenemos 11. Si cogemos a 11 y hacemos lo mismo y lo elevamos a 5, obtenemos a phi de nuevo multiplicado por 10 elevado a 5. Esto significa que hay 5 ceros detrás. Nos devuelve a phi en otro nivel fractal. Y volvemos a comenzar. ¿Lo veis? Es una relación circular en distintos niveles fractales. ¿Entendéis el concepto? ¿Sí? Y claro, ¿por qué 5 con phi? Pues ya lo hemos visto, ¿verdad? Phi está relacionado con la raíz cuadrada de 5. Lógicamente está relacionado con 5. Pero vamos a ver claves de la secuencia de Fibonacci, claves maestras que les llamo yo, que nos van a dejar entrever esto de forma clarísima. Clarísima. Fijaros, yo mirando estas relaciones, intentando ver si existían más relaciones entre 11 y 5, me focalizo en la 11ª posición de la secuencia de Fibonacci. Fijaros que tenemos aquí posiciones en color rosa de la secuencia. Tenemos la posición 9, 10, 11, 12 y 13. Los números con colorcito azul de esas posiciones y las reducciones de esos números. Cojo la posición número 11 y alrededor de la posición número 11, 2 posiciones delante y 2 detrás. 5 posiciones. ¿Sí? 11 relacionado con 5. ¿Sí? ¿Qué ocurre si sumamos las posiciones? Obtenemos 55. Múltiplo de 11 y de 5. Sí. ¿Qué es lo que no habéis entendido? De comienzo de esto. Lo que he dicho es que cogemos la posición número 11 de la secuencia Fibonacci y como yo quiero relacionar a 11 con 5, cojo 2 posiciones por delante y 2 por detrás. Es decir, la 9ª y la 10ª y la 12ª y la 13ª. Y en total tenemos 5 posiciones de la secuencia Fibonacci. Recordemos, la secuencia de Fibonacci nos muestra cómo es el mundo ahí fuera. Si sumo las posiciones de la secuencia obtengo 55, que es múltiplo de 5 y de 11. Si sumo los números correspondientes a esas posiciones obtengo 555. Y si sumo las reducciones obtengo 33. Y aquí es cuando ya empezamos a decir, un momento, aquí está ocurriendo algo. Aquí está ocurriendo algo. La reducción es llevarla al número hasta el número de un dígito entre 1 y 9. ¿Vale? Es que yo luego esto lo tengo nombrado de otra manera, que ahora os explicaré cómo se llama. ¿Vale? Fíjate que aquí tienes 3 más 4 que son 7, 5 más 5 que son 10, que es 1 más 0 que es 1. Y vuelves. Claro, hemos obtenido 3 números, sumando posiciones, números y reducciones, que son múltiplos de unidades múltiples. Es decir, 55 y 33 son múltiplos de 11. Múltiplo significa que es un número que multiplicado por él, o sea, que lo podemos obtener multiplicando ese número. No lo he explicado demasiado bien. Tenemos 55, ejemplo, 55, 5 por 11. 55 es múltiplo de 5 y de 11. ¿Ok? Porque ha salido de la multiplicación de ambos. ¿Sí? Es que ya me espeso, a ratos. Es lo que pasa. Ahora con el fresquito mejor.
Fijaros, tenemos posiciones 55, números 555, reducciones 33. ¿Qué ocurre cuando jugamos con estos números? Que explota, bueno. Explota. Es que ahora os voy a explicar otra cosita antes de continuar con esto. Yo empezaba a ver este tipo de cosas y me planteé qué demonios podía estar ocurriendo con los números, porque me di cuenta, aparte de con esto, esto es un ejemplo de lo que empecé a ver, para creer, que ocurrían fenómenos matemáticos asociados a esos números que definen cómo es la realidad, que no tenían ningún sentido. O sea, sí tiene todo el sentido. Quiero decir, desde mi punto de vista, a lo mejor clásico o matemático, si uno se iba a la filosofía de eso, era como, ¿es un mensaje o qué pasa aquí? Parece como si alguien lo hubiera codificado. ¿Qué hace esa clave en la secuencia de Fibonacci? Y luego veréis cómo sigue. Pero es alucinante. Entonces empecé a buscar y a intentar clasificar el por qué los números tenían estas propiedades. Y entonces definí 5 identidades distintas para los números, porque solo nos han explicado que están así formando en fila india, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y vas, ¿no? Y así seguimos. E identifiqué distintas propiedades e identidades. La identidad matemática, o la aritmética si queréis, a la que llamé acción. Identidad geométrica, forma. Identidad original, origen. Esto es la reducción. ¿De dónde provienen los números? Ahora veremos, una por una. Identidad espacial, posición. E identidad relacional, energía. Todos los números tienen forma, posición, identidad, original, acción y energía. ¿Vale? Es otro universo totalmente distinto a lo que nos han explicado. Este es mi punto de vista, Acción, esto es lo que os he explicado antes, Son las propiedades aritméticas de los números. Dime. Es que estábamos copiando y se nos falta. Lo queréis acabar de copiar. Pensad que luego el vídeo va a estar en internet, Bueno, no es lo mismo. No, así tengo yo también una pausa, voy a beber un trago de agua, que me va bien. ¿Ya lo tenéis? ¿Sí? Vale. Identidad matemática, la primera. Es la derivada de las propiedades aritméticas. Acción. Ejemplo, el sumatorio de 11, hemos dicho lo que era el sumatorio, sumar desde el número 1 hasta el propio número. Da 66. Fijaros que volvemos a tener un número que es múltiplo de 11 al mismo tiempo, Dejémoslo ahí de momento. Otra propiedad aritmética. Si dividimos 2 entre 3, obtenemos 0,6 hasta el infinito. A esto se le llama número periódico. Se proyecta al infinito. Identidad original. Origen. Cualquier número tiene una identidad original que procede de los 9 primeros y puede identificarse su origen o raíz digital. ¿De acuerdo? El número 11 procede ¿de qué? De 2. Es fácil. Sumamos 1 más 1, 2. Si tuviéramos, por ejemplo, 38, ¿qué identidad original tiene 38? 2. Porque 3 más 8 son 11 y 1 más 1 son 2 al final. Siempre nos tenemos que quedar con un dígito. ¿Sí? Identidad espacial. Un número ocupa un lugar determinado dentro del espacio fractal. De la base matemática en la que se trabaja. Esto es muy importante. ¿De acuerdo? Hay que identificar entre la posición, digamos, ficticia o la posición en la que nosotros trabajamos. Pensad que trabajamos en base matemática decimal, pero existen más bases matemáticas para trabajar. Es decir, la base matemática no nos va a entregar su posición real. ¿Esto lo entendéis? Las matemáticas védicas, cuando cogían la base esa de 100 para hacer aquellos truquitos matemáticos, si tú, por ejemplo, trabajas con un número que sea 1080, trabajarás desde la base matemática de 1000. ¿Explico? ¿Ok? Nos va a dar una posición relativa a la base matemática en la que trabajamos. ¿Sí? Imaginaos que es como un espacio virtual con el que trabajar, con el que usar como instrumento, digamos, para posicionar. ¿De acuerdo? Luego veremos cuál es el que nos marca la posición real del número. Como estamos trabajando en el espacio decimal, con la base decimal, fijaros
que la identidad original de 2 se transforma si le sumas 9 al siguiente nivel. Tenemos 11. Si le sumas 9, 20, pero continúa siendo 2. Si le sumas 9, te vas a 29, que a su vez es 11, pero continúa siendo 2. Continúa teniendo la misma identidad original, aunque las propiedades de ese número a cada nivel fractal son distintas. Propiedades aritméticas y demás, geometría y demás. ¿Sí? ¿Eso lo entendéis? No veo muchos síes, ¿eh? Veo caras de, sí, más o menos. Es que sí, más o menos es. Más o menos. Bueno, no os preocupéis, no os preocupéis. Esto es para ir cogiendo el... No es fundamental que lo entendáis al 100%. Ya os he dicho, navegad por ello y veréis que cuando lleguemos a las relaciones lo vais a ver. Habéis entendido la que os he enseñado antes del 55, el 555, ¿verdad? Pues las relaciones matemáticas que os voy a enseñar son así. O sea, que no os asustéis. ¿Ok? O sea, que las relaciones matemáticas no es como nos han enseñado que están relacionadas con el cálculo. La expresión matemática no es cálculo necesariamente. Así puedes poner una igualdad. 2 igual a 11, igual a 20, igual a 29. Claro, pero igual en distintos niveles fractales. Por eso, es otro nivel. ¿No? Es otra forma de verlo. ¿Eh? Después la identidad geométrica o la forma, derivada de la potencial configuración geométrica de los números. Hemos dicho 3, ¿a qué podía equivaler? Un triángulo. Vale. Pues fijaros, hay unas series que se llaman las series geométricas de Pitágoras, ¿cómo no? El amigo Pitágoras, que nos indican cuál es la forma que tienen los números. Si cogemos y hacemos la serie triangular, por ejemplo, todas las series geométricas empiezan por el número 1, ¿ok? Pero después el siguiente, en este caso sería 3. ¿Veis que he puesto las bolitas? Es fácil de verlo con las bolitas. Podemos dibujar un triángulo equilátero alrededor, ¿verdad? ¿Cuál sería el siguiente número? Va, voluntarios. ¿No? ¿Añades un nivel más de bolitas? El 6. ¿Y el siguiente? Claro, el 10. Exacto. ¿Vale? Es la lógica para verlas. Hoy no vamos a trabajar mucho sobre esto tampoco, pero me interesaba explicaros el concepto para que abráis el campo. Y bueno, las series geométricas cada uno con su forma. ¿De acuerdo? Está la de los la cuadrada, la pentagonal, la hexagonal, etcétera. El problema de todo esto es que antiguamente estas lógicas estaban integradas en los cálculos matemáticos de las personas. Entendían perfectamente esto como algo natural. Nosotros lo vemos como algo extraño. Y entonces, siguiendo esta lógica, si está formado por triángulos, ¿cuál es el primer número de la serie triangular diferente a 1? 3. Está formado por triángulos, pues le asociamos el número 3 a esta forma. Tan fácil como eso. ¿Y cuántas caras tiene? 4. 4. Muy bien. Luego veremos por qué, ¿eh? Y al hexaedro, que no el cubo. Sí, pero está formado ¿por qué? Por cuadrados. ¿Qué número lo asociamos? 4. Número de caras, 6. Muy bien. Luego veréis qué hacemos con esto. Ahora solo os lo he enseñado para que veáis. Y por último, la identidad relacional. Esta es la que explica lo de la mónada, si queréis. Lo que os explicaba del motor generatriz en el centro. ¿Sí? Es mayor cuanto más correlación existe entre las otras 4 identidades en los números. Tiene que ver con el potencial energético de los números, hemos dicho. Cuanto mayor sea la identidad relacional, es decir, su potencial energético, más en el centro están de ese motor de generación de la realidad. Mónada. Mónada, ¿eh? Más al centro nos puede llevar. Efectivamente. Esté, No, bueno, está... aunque esté en otro lado del fractal. No, de hecho está aquí, en el centro, literalmente. ¿Vale? O sea, todos los números están. Lo que pasa es que cuanto más importantes son, más al centro están. De ese motor de generación de realidad. Se llamas así. Quedaros con la mónada. Vale, y ahora vamos a continuar con esa clave que tanto os ha gustado. Esto lo vamos a adelantar porque ya lo hemos estado hablando. Es para que recordéis que hemos partido de la tétrada pitagórica por el número 10. Acordaros que el sumatorio de 10 nos daba 55. Hasta aquí bien, ¿verdad? Que 55 estaba en la 10ª posición de la secuencia de Fibonacci. Que luego 5 estaba en la 5ª posición, porque se dividía entre 11. Y hemos dicho, 11 y 5 están relacionados.
Nos íbamos a la serie de los primos y 11 estaba en la quinta posición. Y hemos dicho, ah, interesante, sumémoslos. 16. Y aquí nos aparecía phi. Y hemos hecho una relación entre ellos que era circular, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto. Todo esto lo estoy recuperando para que no nos perdamos. Entonces hemos cogido la posición número 11 en la secuencia de Fibonacci y le hemos puesto 2 posiciones más delante y 2 detrás. Y nos daba la suma de posiciones 55, la suma de números 555 y la suma de reducciones 33. ¿Cierto? Estábamos aquí. Aquí nos hemos quedado antes. Fijaros qué ocurre cuando sumamos 55 más 555. 610. ¿Alguien le suena? 16 han dicho por ahí. Podría ser, ¿eh? Si lo inviertes. El inverso de phi, pero es más. 610 está en la posición 15 de la secuencia de Fibonacci. Está también en Fibonacci. O sea, sumando posiciones y la suma de los números nos ha devuelto a Fibonacci de nuevo. ¿Lo veis? Si sumamos posiciones y números y le restamos su reducción, nos da 577. ¿Y este número qué demonios es? Dices, Adrián, ya me estás poniendo aquí cosas extrañas. Este nos lo he enseñado antes, pero mirad qué pasa con este número. Es el inverso de la raíz de 3. ¿Lo veis? Nos está remitiendo a esos números de nuevo. A phi, al inverso de phi, el inverso de la raíz de 3. ¿Veis esas relaciones? ¿Cómo empiezan a aflorar? Y es como que las miguitas de pan, ¿no? Las baldositas amarillas del camino a Oz. Monumento a Washington. Vamos a pisar la realidad de nuevo, porque si no nos dispersamos con los números. Monumento a Washington. Mide 555 pies de altura. Pulgadas, perdón. Pies, ya lo he dicho bien. Y de anchura mide 55 pies. 55 de anchura y 555 de altura. ¿Os suena de algo eso? Lo acabamos de ver. Mirad la profundidad de los cimientos. 11,23. ¿Os suena de algo? ¿De? Fibonacci. El comienzo de la secuencia de Fibonacci. ¿Lo veis? 1, 1, 2, 3. 11, 23. Nos está diciendo, la clave matemática que aquí se halla está fundamentada en la secuencia de Fibonacci. ¿Es así? O sea, ¿no tiene importancia que una cosa sea medida en pies y otra en metros? ¿Solamente el juego de los números? No importa, ya te aseguro que muchas veces juegan con este tipo de cosas y con conversiones. Es interesante lo que comentas, porque aquí hay una señora que pregunta, ¿no tiene importancia que esté una cosa medida en pies y la otra en metros? Sí y no. Cuando hacen estos juegos matemáticos, ya se preocupan de que les cuadren los números, y si no les cuadran en metros, les cuadran en otra medida. Ejemplo. La conversión entre kilómetros y millas es de 1,61. ¿Alguien le suena? 1,61. Y la conversión de millas a kilómetros es de 0,62 o 61. ¿Os suena? Phi y el inverso de phi. ¿Lo vais viendo? Ahora vamos a hacer un ejercicio de matemática simbólica, teniendo en cuenta que hemos visto antes a qué equivalían los números a nivel geométrico. Empecemos a construir este tramo de la secuencia de Fibonacci desde dentro hacia afuera, geométricamente. Empieza con 1. 1. 1. 2. 3. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Lo digo porque este símbolo tiene mucha más miga. Pero fijaros. ¿Qué te está diciendo? Soy la base de la construcción. Vosotros tenéis 2 bases de la construcción, una a cada lado. ¿Lo veis o no lo veis? Y nunca mejor dicho, si lo veis. Vale, saltemos a otra cosita. Fibonacci y números primos, relaciones cruzadas.
que os explicaba antes, que ambas secuencias están relacionadas. ¿Os acordáis? ¿Sí? Ahora vamos a ver algún ejemplito. La misma clave matemática que hemos hecho en la secuencia de Fibonacci la vamos a hacer en la serie de los números primos. Cogemos la 11ª posición y alrededor de la 11ª posición 2 delante y 2 detrás, la 9ª y la 10ª y la 12ª y la 13ª. Porque yo digo, si están relacionadas las secuencias y hay una clave maestra en Fibonacci, por narices, por bemoles, tiene que estar en la serie de los números primos también. Sería lógico, ¿verdad? Posiciones, evidentemente, suman lo mismo, porque son las mismas posiciones. Aquí no tenemos ningún secreto, no hemos inventado nada. Si sumamos los números obtenemos 161. ¿Os suena? Es phi, multiplicado por 100. Fijaros, las claves matemáticas principales, y esto lo vamos a ir viendo, relacionan. Y aquí esto es un error imperdonable, porque he puesto irracionales, y he dicho que esto había que borrarlo del diccionario. Los números generatrices, ¿de acuerdo? Como pi, phi o e, con la secuencia de Fibonacci y la secuencia de los números primos. Si sumamos las reducciones, obtenemos 17. Y ese 17 ya os digo que no es gratuito. Luego veremos por qué. Tiene que ver con nuestra genética. Tenemos, por lo tanto, posiciones 55, números 161, reducciones 17. Si sumamos 55 más 161, obtenemos 216, un número que va a aparecer durante todo el día de hoy. Es 6 por 6 por 6. Y no tiene nada que ver con algo satánico. Ya os lo digo ahora. Es un número esencial y fundamental para entender cómo funciona y cómo se construye la realidad. A nivel aritmético, matemático y lo que queráis. Es un número que está en la clave matemática del Arca de la Alianza. Eso lo veremos al final. Si sumamos las posiciones más reducciones obtenemos 72, que tampoco es un número baladí. Para los cabalistas hebreos es el gran nombre de Dios. Estos para ellos es el tetragramatón. Y lo que han insertado aquí es el nombre de Yahvé, el nombre de Dios, y lo están insertando desde... Sabéis que los hebreos escriben, o sea, sí, en el lenguaje hebreo y arameo se escribe en las lenguas semíticas de derecha a izquierda. Esto es Yud, o sea que empiezan a escribir de... A ver, ya lo he dicho bien, ¿eh? Desde aquí Yud, He, Bab, He. Jehová, Jehová, ¿vale? Si cogemos los valores numéricos de la cábala hebrea, que os he dicho que son números que han sido computados en la antigüedad con maquinones, porque si no es imposible entenderlo esto, nos da 72. Qué casualidad que aquí obtenemos 72 también. Qué casualidad, ¿verdad? Iremos viendo este tipo de casualidades. Si sumamos números, posiciones y reducciones obtenemos 233. Id a vuestra hoja de la secuencia de Fibonacci todos. ¿Lo veis por algún lado? La posición 13. Efectivamente, en la posición 13 de la secuencia de Fibonacci. Estábamos en la secuencia de los números primos, ¿eh? ¿Lo veis cómo volvemos a Fibonacci? Siguiente. 161 porque digo, claro, si lo combinamos con sumas, bueno, igual, mira, suena la flauta. Vamos a combinarlo diferente. 161 menos 55 menos 17, 89. Buscad en vuestra tabla en la 11ª posición de la secuencia Fibonacci. Otra vez a Fibonacci. Toma castaña, pilonga. Lo combinamos de otra manera. Y obtenemos 199. Este no lo busquéis porque no lo tenéis. Este viene de otra secuencia áurea que os he enseñado antes, la secuencia de Lucas. No os la he puesto porque tampoco voy a hacer referencia a ella muchas veces hoy. Pero está en la 12ª posición de la secuencia de Lucas. Otra serie áurea. Y si combinamos de otra manera, 161, la última que nos queda, menos 55 más 17, obtenemos 123, que está en la 11ª posición de la serie de Lucas. Desde la serie de los números primos hemos ido a parar a las dos secuencias áureas. ¿Cuál posición has dicho? La última de las 6. A la 11. Tranquila que luego la verás. Bien.
porque están cruzadas ambas series, la de Lucas y la de Fibonacci. Tienen relaciones matemáticas cruzadas, muchas. Y con los números primos también. ¿Habéis visto? De una clave maestra hemos ido a la serie de los números primos. Nos hemos encontrado con un número tremendamente importante y a continuación todas las posibles combinaciones nos devuelven a las secuencias áureas. ¿Cómo puede ser eso? Si estamos trabajando con los números primos, ¿qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. A menos que, efectivamente, estemos viendo lo mismo, lo que no nos han contado.